Buenas tardes a todos. El tema del que hablaremos a continuación se denominan tumores malignos de la vía biliar. Estas son lesiones benignas o malignas que pueden asociarse a factores de riesgo o a lesiones con potencial de malignización. Constituyen un grupo heterogéneo de entidades con diferente comportamiento biológico y pronóstico dependiendo de su localización y del tipo de crecimiento. La localización anatómica y el tipo de crecimiento morfológico permiten clasificarlos en varios grupos con diferentes pronósticos que requieren estrategias terapéuticas específicas. Como observamos en la imagen de la izquierda, la confluencia de los conductos biliares secundarios marca el límite entre los tumores intrahepáticos y extrahepáticos, y la unión del conducto cístico al conducto hepático común divide a los tumores extrahepáticos en periliales y distales. También tenemos que por el tipo de crecimiento morfológico se consideran 4 grupos, en donde vamos a encontrar el expansivo, el periductal infiltrante, el intraductal y el mixto si coexisten 2 de ellos, como observamos en la imagen de la derecha. También se conocen 3 tipos de lesiones premalignas biliares, como son la neoplasia biliar intraepitelial, que puede progresar a adenocarcinoma tubular, tiene un carácter microscópico por lo que no se diagnostica con imagen; la neoplasia papilar intraductal de los conductos biliares, que pueden incluir adenomas y tumores borderline, y puede progresar hacia colangiocarcinoma precoz; y la neoplasia quística mucinosa o cistoadenoma. También se han descrito 4 patrones de crecimiento, en donde encontramos el polipoide, en el que tiene forma de molde, el superficial y el quístico. Ningún estudio ha demostrado correlación entre los tipos de crecimiento y la localización, las características anatomopatológicas o la transformación en carcinoma invasivo. Con respecto a la epidemiología, vamos a tener que los tumores hepatobiliares representan el 13% de las muertes por neoplasias malignas en el mundo y el 3% en los Estados Unidos. La prevalencia difiere según el grupo racial y étnico y tienen una gran variación geográfica, con sus índices más altos en Asia y los más bajos en Australia. Los de mayor prevalencia son los hispanos, nativos americanos y japoneses, con una incidencia de 3 casos por cada 100.000 habitantes. En tanto, los de menor presentación son los blancos no hispanos y africanos, con una incidencia de 2 casos por cada 100.000 habitantes. En los países occidentales, la edad media de presentación es de 65 años, con un pico de incidencia en la 8ª década de la vida, y solo en raras ocasiones es diagnosticado en pacientes menores de 40 años, excepto en pacientes con colangitis esclerosante primaria. En cuanto a la distribución por sexo, el hombre parece ser más afectado discretamente más que la mujer, y están altamente relacionados con factores de riesgo, en donde encontramos la colangitis esclerosante primaria, la cual es más frecuente en países occidentales, tiene una prevalencia del 10%, pero la duración de la enfermedad no va a ser un factor determinante. También vamos a encontrar otros factores de riesgo, como son el quiste del colédoco, malformaciones como atresia de la vía biliar, la litiasis intrahepática, la infestación por parásitos hepatobiliares, la colangitis, la coledocolitiasis extrahepática, la cirrosis y las hepatitis virales crónicas, como el caso de la hepatitis C en colangiocarcinoma intrahepático. Primero vamos a comenzar con el colangiocarcinoma. Este es un tumor raro, ya que solo se presenta en el 2% de todos los cánceres. Pueden aparecer en cualquier parte del sistema biliar y se clasifica según su sitio anatómico de presentación, en donde podemos encontrar el colangiocarcinoma extrahepático y el intrahepático. También se reconocen 3 tipos macroscópicos diferentes de colangiocarcinoma, como observamos en la imagen de la izquierda, en donde tenemos el tipo formador de tumor, el cual representa un nódulo bien delimitado del parénquima hepático. Luego tenemos el tipo periductal infiltrante, el cual muestra una infiltración extensa a lo largo de las estructuras portales intrahepáticas. Y por último, el intraductal, el cual el tumor está confinado dentro de los conductos biliares mayores. Dentro de las manifestaciones clínicas del colangiocarcinoma vamos a tener que usualmente son asintomáticos, sobre todo en estadios tempranos. Algunos de los síntomas de presentación son similares a los de los pacientes con colelitiasis.
En los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático regularmente se presentan de mayor a menor frecuencia con dolor abdominal, pérdida de peso e ictericia. En cambio, en los pacientes con colangiocarcinoma extrahepático se presentan regularmente con una ictericia silente. Dentro de la exploración física podemos encontrar hepatomegalia, vesícula biliar palpable o datos de hipertensión portal secundaria a una trombosis de la vena porta o compresión de la misma. Estos síntomas suelen ser inespecíficos y usualmente pueden aparecer en una enfermedad avanzada. Con respecto al diagnóstico por los valores paraclínicos, vamos a tener que la bilirrubina sérica se encuentra elevada con valores de 10 miligramos sobre decilitro, en conjunto con elevación de la fosfatasa alcalina y la GGT. Aunque en casos de una obstrucción parcial de la vía biliar, la bilirrubina puede estar normal y podemos tener una elevación aislada del patrón colestásico. En casos de colestasis por colangiocarcinoma extrahepático, podemos tener que la fosfatasa alcalina se puede encontrar aumentada hasta más de 3 veces por encima del valor normal, a diferencia de las transaminasas que pueden estar aumentadas menos de 5 veces por encima del valor normal. Cuando tenemos una colestasis por un colangiocarcinoma intrahepático, podemos encontrar que la fosfatasa alcalina se encuentra aumentada, pero menos de 3 veces del valor normal, a diferencia de las transaminasas que sí la vamos a encontrar elevada hasta más de 5 veces por encima del valor normal. Con respecto a los marcadores tumorales, vamos a tener que el CA19-9 y el antígeno carcinoembrionario son los más utilizados. En el caso de la colangitis esclerosante primaria, se ha reportado que el CA19-9 tiene una elevada especificidad, pero estos marcadores también pueden estar elevados en otros tumores malignos, en colestasis sin cáncer y posterior a una lesión hepática. Por lo tanto, los valores elevados de estos marcadores no se deben utilizar como una única forma diagnóstica de colangiocarcinoma. Con respecto al colangiocarcinoma intrahepático, vamos a tener que el tipo de crecimiento expansivo de este tumor es el más frecuente y se disemina por vasos venosos y linfáticos. Suele ser un tumor grande, de contornos lobulados o irregulares. Generalmente las células tumorales viables se localizan en la periferia del tumor y el centro se compone de cantidades variables de fibrosis, necrosis coagulativa o mucina. Los factores de peor pronóstico van a ser las lesiones múltiples, como son las lesiones satélites, metástasis hepáticas y tumores múltiples, la invasión vascular y las metástasis ganglionares. El diagnóstico diferencial del colangiocarcinoma intrahepático con crecimiento expansivo van a incluir varias entidades. Cuando tenemos un colangiocarcinoma menor a 3 centímetros, puede tener un comportamiento atípico en el hígado cirrótico, con un realce en fase arterial con o sin lavado en fase portal, por lo que debe plantearse un diagnóstico diferencial con el hepatocarcinoma. Aproximadamente el 20% de los colangiocarcinomas van a corresponder al tipo intrahepático y con respecto al diagnóstico por imágenes vamos a tener que en la ecografía van a corresponder a masas de ecogenicidad variable sin un halo hipoecoico y esto lo va a diferenciar del hepatocarcinoma. Y en el 60% de los casos vamos a encontrar una dilatación biliar periférica al tumor. Con respecto a la tomografía sin contraste, se presenta como una masa hipodensa homogénea de márgenes lobulados e irregulares. En cambio, con la administración de contraste endovenoso, la vamos a observar como una imagen con un patrón de realce generalmente periférico en fase arterial, como observamos en la figura de la izquierda. También vamos a observar un realce fino e irregular, mostrándose hipodenso o isodenso en la fase venosa portal, con una impregnación gradual centrípeta en la fase tardía. Con respecto a la resonancia magnética, se va a mostrar como una masa hipointensa a isointensa en las secuencias ponderadas en T1, mientras que en las secuencias ponderadas en T2 se muestra con una leve a moderada hiperintensidad dependiendo de la proporción de fibrosis y mucina. El patrón de realce tras la inyección de gadolínio presenta un realce fino, periférico e irregular en la fase arterial temprana, como observamos en la figura de la derecha,
y con un realce progresivo centrípeto en fase tardía, como observamos en la figura B de la derecha. Luego tenemos el colangiocarcinoma periliar. Este va a representar hasta el 50-60% de todos los colangiocarcinomas y el tipo de crecimiento más frecuente va a ser mixto, periductal infiltrante, con una masa expansiva asociada y se disemina predominantemente por la vía perineural y ganglionar. Crece a lo largo de un conducto biliar dilatado o estenótico, engrosando la pared y progresa invadiendo el parénquima hepático hasta un 80% de los casos. Se han reconocido como factores pronósticos independientes los ganglios linfáticos infiltrados, la diferenciación tumoral y la resección completa. Los tumores ubicados en un conducto biliar grande se encuentran en una ubicación crítica y se descubren temprano debido a la presencia de ictericia y colangitis. Estos también son llamados tumores de Klatskin y estos tumores suelen ser muy pequeños y no causan una obstrucción biliar significativa, sino hasta la etapa tardía, cuando el tumor mismo o la linfadenopatía biliar metastásicas van a causar una obstrucción del conducto hepático común. Respecto al diagnóstico por imágenes, tenemos que en la ecografía el hallazgo más frecuente es la dilatación de la vía biliar intrahepática. No se le ve confluencia o no se ve la confluencia de los conductos hepáticos y la vía biliar distal es de calibre normal. La lesión suele ser igual de ecogénica que el hígado y es difícil de identificar. Como observamos en la imagen inferior derecha, en la tomografía multidetector se va a ver como un engrosamiento focal de la pared ductal, con estenosis de la luz y una dilatación proximal. Y puede existir una masa con mayor realce que el parénquima hepático en todas las fases de la tomografía. Con respecto a la resonancia magnética, visualizamos en la secuencia T1 una masa hipointensa a isointensa y en T2 podemos observar el engrosamiento de la pared del conducto biliar y obliteración de la luz en la confluencia biliar. Y esto va a depender de los componentes fibrótico, mucinoso y necrosado del tumor, y después del contraste puede presentar un realce progresivo y persistente, sobre todo en las fases tardías. De acuerdo al compromiso anatómico longitudinal de la vía biliar, los tumores de Klatskin se van a subclasificar según un sistema denominado Bismuth-Carlet. Esta clasificación no va a tomar en cuenta la invasión vascular, la presencia de metástasis ni las variantes anatómicas del árbol biliar. Entonces, en los tipos de crecimiento longitudinal del colangiocarcinoma periliar, según el sistema modificado de Bismuth-Carlet, vamos a tener que el tipo 1 va a estar afectado el conducto hepático común, el tipo 2 va a estar afectado la confluencia de los conductos hepáticos, el tipo 3 afecta a la confluencia de los conductos secundarios del conducto hepático derecho, subclasificándose en 3A, o izquierdo, subclasificándose en 3B. Y por último, el tipo 4, que afecta a ambos conductos hepáticos y a la confluencia secundaria de ambos o a niveles múltiples y discontinuos bilateralmente. Luego tenemos el colangiocarcinoma extrahepático. Este constituye aproximadamente el 20% de todos los colangiocarcinomas. El tipo de crecimiento más frecuente es periductal infiltrante. Tiene tendencia a crecer en la profundidad y puede tener afectación ganglionar, lo cual va a condicionar el pronóstico de la enfermedad. Los signos típicos son un nódulo o masa con un realce tardío en lugar de la estenosis o el engrosamiento concéntrico o asimétrico de la pared ductal. Con respecto a los estudios de imagen, vamos a tener que la ecografía es el procedimiento diagnóstico inicial que identifica una dilatación proximal y más raramente puede presentar una masa asociada. La CPRE, la colangiografía percutánea y la ecografía endoscópica van a ser herramientas útiles para el diagnóstico, aunque la colangiografía directa es poco eficaz para ver
la extensión longitudinal del tumor, debido a que el crecimiento normalmente es submucoso y extramural. Con respecto a la ecografía endoscópica, nos va a permitir valorar con una mayor precisión la invasión ganglionar y vascular. En cuanto a la resonancia magnética, se manifiesta como una masa hiperdensa o una pared engrosada en el sitio de la obstrucción biliar y tiene características radiológicas y patológicas que son idénticas a la del colangiocarcinoma iliar. Por último, en las tomografías computarizadas seriadas, el conducto biliar extrahepático dilatado desaparece repentinamente y el lumen es reemplazado por una pequeña masa de alta atenuación que rodea el lumen. Con respecto a la estadificación del colangiocarcinoma, la clasificación más utilizada es el sistema TNM, en donde tenemos un sistema TNM para los tumores biliares intrahepáticos y una clasificación TNM para los tumores biliares distales. Con respecto al pronóstico, es una neoplasia de mal pronóstico, con una baja supervivencia a los 5 años en pacientes sin tratamiento y del 11 al 31% de supervivencia con tratamiento quirúrgico. Presenta una recurrencia entre el 60 al 90% posterior a la resección quirúrgica. Con respecto al tratamiento del colangiocarcinoma, tenemos que el tratamiento de elección en el colangiocarcinoma intrahepático va a ser la resección hepática. En el colangiocarcinoma parailiar, la magnitud de la resección va a depender del tipo según la clasificación de Bismuth, en donde tenemos que los tipos 1 y 2 van a requerir resección de toda la vía biliar extrahepática, colecistectomía, linfadenectomía y anastomosis en Iderrux. Los tipo 3 van a requerir todo lo anterior más una lobectomía hepática derecha. Los tipo 4 van a requerir resección de la vía biliar, resección de la vesícula biliar, linfadenectomía más una lobectomía hepática extendida. Por último, los colangiocarcinomas de la vía biliar distal van a ser tratados mediante una pancreatodenectomía. Con respecto a la irresecabilidad de estas lesiones, van a estar determinadas por la extensión del tumor al árbol biliar, por la afectación del parénquima hepático, por la invasión vascular, por la atrofia lobar y la presencia de metástasis, teniendo en cuenta algunos criterios como los que observamos en la tabla inferior derecha. Ahora pasamos al cáncer de vesícula biliar. Hay que tener en cuenta que los tumores benignos más habituales de la vesícula biliar van a ser los pólipos, que suelen corresponder a adenomas. Estos suelen diagnosticarse de forma incidental en una ecografía o en la pieza de resección de una colecistectomía. Al no ser posible asegurar su benignidad por métodos no invasivos, se aconseja el tratamiento quirúrgico cuando son mayores de 1 centímetro. El cáncer de vesícula biliar es el quinto cáncer más común del tracto digestivo y el más frecuente de los tumores del árbol biliar. Suele aparecer en edades avanzadas y es de 3 a 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Este tumor se ha asociado a diversos factores como la existencia de litiasis vesicular, la vesícula en porcelana y el hecho de que los conductos pancreático y biliar presenten una desembocadura en común. En el 80% de los casos se trata de un adenocarcinoma, siendo más raros el carcinoma escamoso, el cistoadenocarcinoma y el carcinoma de células pequeñas. Con respecto a la presentación clínica de este tipo de lesión, vamos a tener que pueden desarrollarse en 4 posibles escenarios. Primero, la sospecha clínica por la sintomatología. Segundo, por un hallazgo incidental con una técnica de imagen abdominal realizada por otro motivo. Tercero, por un hallazgo incidental durante una cirugía de colecistectomía por una presunta patología benigna. Y cuarto, por un hallazgo incidental en la pieza quirúrgica después de la colecistectomía simple. Con respecto al diagnóstico, una vez que se asocia la presencia de ictericia, va a determinar, o esto determina, un indicador de enfermedad avanzada y de peor pronóstico, y de estos pacientes cerca de un 10% presentan una enfermedad resecable. En el estudio de la enfermedad, los marcadores tumorales se asocian
con transformación y proliferación de células neoplásicas. Los niveles séricos de antígeno carcinoembrionarios y el CA19-9 han sido estudiados como marcadores de cribado potenciales en el cáncer de vesícula biliar, aunque no van a ser específicos. La medición de valores de antígeno carcinoembrionario mayor de 4 nanogramos sobre decilitros va a tener hasta un 90% de especificidad para el diagnóstico de cáncer de vesícula biliar. Pero hay que tener en cuenta que el antígeno sérico más utilizado en la práctica clínica y de más valor para este tipo de lesión va a ser el CA19-9, debido a que es sintetizado por las células del epitelio ductal biliar y pancreático en condiciones normales, alcanzando los valores más elevados en neoplasias pancreáticas. Hay que tener en cuenta que la cuantificación de valores de CA19-9 mayor de 20 unidades por mililitro tiene una elevada sensibilidad, siendo por ello de gran utilidad en casos de hallazgos radiológicos dudosos o indeterminados. Con respecto a las técnicas de imagen, vamos a tener que en la ecografía es la más utilizada para el estudio preoperatorio por el rol diagnóstico en pacientes con dolor en hipocondrio derecho. Los signos primarios de esta lesión van a ser una masa que ocupe la vesícula o el lecho vesicular, una lesión hipo o isoecogénica con respecto al hígado, con irregularidad en el contorno, principalmente secundario a la infiltración del tumor en el parénquima. Con respecto a la tomografía, vamos a tener que presenta una mayor sensibilidad, aunque ambas técnicas son limitadas en el diagnóstico de lesiones de pequeño tamaño. Se determinan como lesiones sospechosas de cáncer vesícula biliar las que muestran pólipos de más de 10 milímetros, vesícula en porcelana, engrosamiento difuso de la pared vesicular o lesiones con efecto de masa o sustitución. Con respecto a la resonancia magnética, va a aparecer como una masa hipo o isointensa con un engrosamiento en T1 en relación con el hígado y usualmente hiperintensa y pobremente definida en secuencias T2. Hay que tener en cuenta que en pacientes con ictericia, el estudio debe ser completado con una colangiografía para evaluar la extensión tumoral hepática y de la vía biliar. Es de preferencia la realización de métodos no invasivos como la colangioresonancia antes de una CPRE o una colangiografía percutánea transhepática. Y con respecto al pronóstico de esta enfermedad, hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen una supervivencia menor al 5% a los 5 años y puede tener una supervivencia a los 6 meses mucho mayor en estadios tempranos. Para planificar el tratamiento se debe considerar la estadificación, en donde vamos a tener que, según la clasificación de TNM, el carcinoma in situ y el tumor que invade la lámina propia se encuentran tratados una vez realizada la colecistectomía. En tumores que invaden la capa muscular y tumores que invaden el tejido conectivo perimuscular sin extensión más allá de la serosa, van a requerir una resección en cuña o una colecistectomía extendida. En el caso de tumores avanzados, como los tipos T2 y T3, o tumores que perforan la serosa, van a requerir una colecistectomía radical que incluye una resección hepática subsegmentaria. En los casos de los tumores T4, la cirugía más utilizada va a ser las cirugías paliativas. La terapia neoadyuvante en el cáncer de vesícula biliar se encuentra en discusión y la radioterapia muestra solo un beneficio en la sobrevida en casos de márgenes positivos microscópicos o una enfermedad residual después de la resección. Con respecto a la quimioterapia, muestra un escaso impacto en la sobrevida y los más utilizados es la combinación de fluorouracilo con radioterapia, y esto va a ser más efectivo en comparación a pacientes que solo recibieron cirugía. Con respecto a los tumores de la ampolla de Vater, también se denominan ampulomas y representan el 2% de los tumores del tracto digestivo.
Pueden originarse de cualquiera de los tres epitelios, como es el caso del duodenal pancreático o biliar, que conforman la papila. Los ampulomas presentan un mejor pronóstico y una mayor tasa de resecabilidad en comparación con otros tumores periampulares, gracias a que presentan síntomas de forma más precoz y tienden a ser más diferenciados desde el punto de vista histológico. Los tumores de la papila de Vater se pueden clasificar en benignos, en donde podemos encontrar los adenomas, ya sea tubular, túbulo velloso y velloso, los lipomas, los fibromas, los linfangiomas, los leiomiomas y amartomas, y los malignos, en donde podemos encontrar los adenocarcinomas, los linfomas y los tumores neuroendocrinos. En la papila también pueden metastizar otros tumores, como es el caso de los melanomas malignos, la hipernefroma y el linfoma. El tumor más frecuente ubicado en la papila es el adenoma, y su progresión a adenocarcinoma está admitida en el mismo sentido que la secuencia adenoma-carcinoma de los pólipos de colon. El método habitual de estudio histológico con pinza de biopsia ha demostrado sus limitaciones para descartar la presencia de focos de adenocarcinoma, dado que no es infrecuente la coexistencia de adenoma y de adenocarcinoma en el mismo tumor papilar. En la actualidad se recomienda la escisión como un único método fiable para el estudio histológico y el riesgo de adenocarcinoma de la papila de Vater. Y hay que tener en cuenta que en pacientes con poliposis familiar es 100 veces mayor el riesgo que la población general. Con respecto al diagnóstico clínico y paraclínico, vamos a tener en cuenta que la sintomatología de estos tumores es inespecífica y no siempre es evidente, y cuando está presente va a reflejar obstrucción del conducto biliar o pancreático. Y según la frecuencia, el primer síntoma clínico es la ictericia, y sobre todo va a suceder hasta en un 60% de los casos. Esta va a ser seguida por el dolor abdominal más o menos intenso, presente en una tercera parte de los pacientes, y podemos encontrar otros síntomas clínicos menos frecuentes como la pancreatitis aguda, la anemia ferropénica, hemorragias digestivas y colangitis. La ictericia fluctúa y va a ser secundaria a necrosis tumoral asociada a hemorragia digestiva, y es la manifestación clínica que evoca el diagnóstico de ampuloma. Los pacientes con tumores malignos suelen presentar un síndrome constitucional con astenia, anorexia y pérdida de peso. La evaluación de estos pacientes va a comenzar con los estudios de laboratorio, que va a confirmar la obstrucción biliar o pancreática. Suele ser frecuente la presencia de hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa, con una modesta elevación de la AST y la LT, y un pronunciado incremento de los valores de fosfatasa alcalina y GGT. La elevación de las transaminasas se produce en el momento de la obstrucción aguda de la vía biliar, con un posterior descenso rápido a valores normales y próximos a la normalidad. Hay que tener en cuenta que la obstrucción prolongada de la vía biliar ocasiona mala absorción de las vitaminas liposolubles y puede aparecer un déficit de vitamina K y una prolongación de los tiempos de protombina. Y en pacientes con obstrucción pancreática pueden presentar elevación de valores de amilasa y lipasa, y la presencia de una colangitis ocasiona una leucocitosis con neutrofilia. La identificación de estos tumores en el estadio precoz requiere de una adecuada sospecha clínica y una pronta evaluación de los pacientes con ictericia. Con respecto a las imágenes, la ecografía abdominal es la primera exploración que se debe realizar, ya que puede poner de manifiesto una dilatación extrahepática de la vía biliar, así como una dilatación del conducto de Wilson con o sin litiasis, y localiza el lugar de la obstrucción. Con respecto a la tomografía, desempeña un papel importante en el estudio preoperatorio, ya que es capaz de detectar tumores con tamaño superior a 2 centímetros. En la actualidad, la tomografía abdominal helicoidal con contraste, tanto oral como endovenoso, es la técnica de elección para evaluar el área periampular. Pero hay que tener en cuenta que la ecografía abdominal, en comparación a la tomografía, tampoco va a diagnosticar imágenes inferior a 2 centímetros. A diferencia,
La colangiografía por resonancia magnética va a ser la prueba confirmatoria antes de realizar una prueba invasiva. Y la CPRE y la duodenoscopia con un endoscopio de visión lateral van a ser los principales procedimientos diagnósticos para estos tumores y van a ser la de elección para diagnosticar los ampulomas de pequeño tamaño o menor a 2 centímetros. Se pueden obtener imágenes para estudio histológico y se puede solventar la obstrucción biliar o pancreática. También se puede cuantificar el grado de extensión intraductal y decidir si el tumor puede ser tributario para una resección endoscópica. Por último, vamos a tener el ultrasonido endoscópico, que es tan sensible como la CPRE en el diagnóstico de los tumores de la papila de Vater, pero ambas técnicas no van a ser suficientes para indicar con seguridad la indicación de ampulectomía endoscópica o quirúrgica. Pero hay que tener en cuenta que la gran utilidad del ultrasonido endoscópico va a ser la determinación del estadio T del tumor. En el esquema inferior derecho vamos a observar los tipos morfológicos del carcinoma duodenal, en donde tenemos en la figura A el tipo polipoide, en la figura B el tipo fungoide y en la figura C el tipo anular constrictivo. Y en el esquema inferior derecho vamos a tener los tipos de afectación biliopancreática del cáncer de cabeza de páncreas, en donde tenemos en la imagen A una infiltración tumoral tanto del conducto biliar como el conducto pancreático, en la figura B una infiltración tumoral con afectación del conducto biliar y en la figura C una infiltración tumoral que afecta el conducto pancreático. Con respecto al tratamiento de los tumores de la ampolla de Vater, hay que tener en cuenta que el tratamiento curativo de estos tumores puede ser endoscópico o quirúrgico, y para los pacientes no tributarios de un tratamiento curativo se opta por un tratamiento endoscópico paliativo de drenaje. Como observamos en este esquema, hay que tener en cuenta que ante la presencia de un ampuloma con ausencia de signos que sugieran malignización, se puede realizar una resección endoscópica. Si observamos que tiene un crecimiento extraductal y está limitado a mucosa o a submucosa con ausencia de invasión linfática, podemos considerarlo una resección completa. Pero si no tiene ninguna de estas características, podemos caracterizarlo como una resección incompleta y el paciente debería ir a tratamiento quirúrgico. Si tenemos un crecimiento intraductal y la histología nos muestra un tumor invasivo, el paciente tiene que ir a tratamiento quirúrgico. Y si la histología nos muestra que el tumor está limitado a la mucosa, submucosa y hay ausencia de invasión linfática, pero tenemos que el crecimiento es mayor de 1 centímetro, el paciente debería de ir a tratamiento quirúrgico. Y si el paciente presenta estas características ya mencionadas, aparte un crecimiento menor a 1 centímetro, el paciente se puede considerar que se hizo una resección R0 o una resección completa y se realiza un seguimiento endoscópico. Si el paciente tiene un crecimiento mayor, como ya se mencionó, o alguna de las características ya mencionadas, el paciente se debería de considerar resección incompleta y debería de ir a tratamiento quirúrgico. Por último, vamos a pasar al manejo de las estenosis malignas. Entonces, si tenemos sospecha clínica de un tumor biliopancreático o tenemos una ecografía abdominal sugestiva de una lesión, debemos pasar a realizar una tomografía multicorte o multidetector. Si tenemos la sospecha de un tumor resecable de cabeza de páncreas o un carcinoma ampular o un colangiocarcinoma distal, deberíamos realizar un ultrasonido. Si la lesión es resecable, pasar a cirugía, y si es irresecable, pasar a tratamiento paliativo. Si tenemos el diagnóstico de un tumor primario irresecable o una metástasis a distancia, deberíamos de pasar a tratamiento paliativo. Y si tenemos la sospecha de un tumor de Klatskin o un tumor iliar, deberíamos realizar una colangioresonancia. Si el diagnóstico es que es un tumor irresecable, deberíamos de pasar a tratamiento paliativo.
Y si es una lesión resecable, deberíamos de pasar a tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico, los que se deberían de realizar son los ya mencionados anteriormente para cada uno de los tipos de lesión. Dentro del tratamiento endoscópico hay que tener en cuenta que puede ser de tipo preoperatorio o paliativo, y esto dependerá si la lesión es en la vía biliar distal o en el hilo hepático. En pacientes con tumores de la vía biliar distal, el drenaje preoperatorio se realiza mediante prótesis autoexpandibles totalmente cubiertas y en obstrucciones biliares sintomáticas y en candidatos a neoadyuvancia, como por ejemplo el cáncer de páncreas resecable, y en tumores del hilo hepático, en donde se puede realizar un drenaje biliar preoperatorio, el cual puede ser indicado en situaciones específicas. Pero hay que tener en cuenta que no se indica de manera rutinaria. Ahora, respecto al tratamiento paliativo, se realiza mediante la colocación de prótesis autoexpandibles parcialmente cubiertas o descubiertas, y se utiliza para la descompresión paliativa y alivio de la ictericia obstructiva. Con respecto al drenaje percutáneo, va a estar reservado solo para casos donde el drenaje endoscópico fue inefectivo o en casos de estenosis duodenal con anatomía alterada, ya sea por cirugías previas o en fallas de la canulación por estenosis. Por último, el tratamiento oncológico puede ser neoadyuvante, adyuvante o paliativo, y va a depender de los criterios de resecabilidad o irresecabilidad ya mencionados, y el esquema más utilizado es el esquema FOLFIRINOX. Esta es la bibliografía. Muchísimas gracias.